estamos en marzo, estamos en plena cuaresma, segundo domingo de cuaresma, mañana tercer domingo de cuaresma, y nos preparamos a este acto que es un pistoletazo de salida de nuestra cuaresma y Semana Santa, un acto importante. Un saludo muy especial para el Excelentísimo Ayuntamiento de Huilma. Tenemos que disculpar unos momentos a la alcaldesa que se incorporará porque está realizando sus funciones en este momento en el Ayuntamiento, en una celebración. Y un saludo muy especial a don Pedro José Pérez Rodríguez, nuestro párroco y guía en esta parroquia de San Pedro Apóstol, y también a las hermandades y cofradías, a la hermandad y cofradía que nos acompaña. Ayer, primer viernes de marzo, ya tuvimos uno de los actos piadosos que tienen que ver con la Semana Santa de Huilma, como fue la celebración y el posterior pesapié del Señor de Medinaceli, que congregó a tantísima gente como cada año. Y este año con un fundamento especial porque la imagen cumple 50 años, traída por don Abraham Díaz Leme en el año 1965, pocos años después de que se reabriera el culto a la parroquia de Santo Domingo, y acompañada también por otras imágenes, por la imagen de la Virgen de la Amargura. Un año muy especial aquel de 1965 que vamos a recordar en este año 2015, 50 años después, porque también, por ejemplo, fue el año de origen, el nacimiento de la cofradía de Jesús Nazareno. Por lo tanto, tenemos efemérides importantes que celebrar en esta Semana Santa. Yo quisiera llamar a don Pedro José Pérez Rodríguez, nuestro párroco, para que se acerque al atril y nos dé una salutación en este día de pregón. Buenas noches a todos, gracias por venir hoy. Creo que hay que comenzar dando siempre gracias a Dios, que hace posible todas las cosas. En segundo lugar, a tantas personas que Dios pone en nuestro camino y nos ayudan desde el diseño y elaboración del cartel, Senato Mesa. Igualmente a Gerardo, que aceptó de primera mano el ser pregonero, a Carmen Milagro, que colaboró para que fuera así, al igual que a toda la Junta de Hermandades y Cofradías representada, a Isidro, camarero de la imagen, mayordomo de la imagen del Calvario, que hoy, este año 2015, será el cartel anunciador de la Semana Santa de Huilma, y a todos los miembros, como no, del Ayuntamiento en cada una de sus concejalías que colaboran para que esto salga adelante, igual que el coro Miguel Castillo, que luego disfrutaremos de su presencia. Gracias a ustedes por venir. Vamos a disfrutar de pregonar algo grande, la historia más grande o jamás contada, que es la resurrección del Señor, que es Cristo el Señor. Un día muy especial, y ahora vamos a ver cuál va a ser la imagen que nos va a representar a la Semana Santa de Huilma, a todos nosotros que estamos implicados en ella y que lo vivimos con tanta pasión y que tanto nos empeñamos en que salga año tras año. Por tanto, yo quisiera llamar a Isidro Ramos y también a José Carlos Mesa para que descubran antes de hablar del cartel la imagen que va a representar. Este año se eligió el grupo del Calvario. Es un grupo que es como una especie de imagen congelada, con varias figuras, no es una figura sola con la que puedas, digamos, buscar un punto de vista o buscar una historia, ¿no? Ya hay una historia digamos, congelada en el tiempo, ¿no? Y lo único que hice fue hacer una fotografía intentando, con la iluminación, jugando con la iluminación, subrayar un poco quizás el aspecto más importante de esa historia. Bueno, hay muchos aspectos, muchas cosas hay que están sucediendo en ese momento, pero el momento en que María un poco comparte el dolor de su hijo, ¿no? Entonces poniendo un poco más énfasis en Jesús, con una luz como que viene de arriba, y la figura de María que lo mira, ¿no? Por el ángulo de la foto y por la luz intentó subrayar
este grupo tiene un papel muy poco importante, está más atrás, pero San Juan también, pero sobre todo yo creo que por la mirada de María y el que gira la cabeza de Jesús, el escultor que la hizo, quería también subrayar esa relación, ¿no? esa mirada, ¿no? De compartir un dolor. El resto es una imagen que se ha restaurado bastante recientemente, entonces tiene su color y quise destacar un poco el color, quitando el fondo y poniendo un fondo blanco y negro, o sea, sin color, para que destacara mucho más el grupo, ¿no? El fondo es un grabado basado en una pintura de Turner del siglo XIX, pero vamos, para hacer un poco de fondo neutro, pero intentando evocar un poco un lugar desolado, ¿no? Como podría ser Monte Calvario, aunque no sé si fue así o no fue así, pero más o menos que nos evoque como un lugar de unos montes, unos barrancos, un lugar un poco árido. De resto en el programa se usa la misma imagen del cartel, más algún detalle del grupo escultórico, pero tampoco de muchos detalles para dejarla, o sea, el énfasis en el propio grupo, ¿no? en todas las figuras que lo conforman, ¿no? Muchas gracias. Como todos ustedes saben, José Carlos Mesa ha sido el autor de muchos de los carteles de Semana Santa y otros carteles de nuestra ciudad, y lo ha hecho con una gran dignidad y mucha profesionalidad. El estudio de las luces que él mismo ha explicado es magnífico y ha convertido una imagen tan pequeñita como la del Calvario, pero que tiene tanta devoción, sobre todo en los más buenos, en algo impresionante. Como muchos de ustedes saben también, Isidro Ramos es el actual mayordomo del Calvario, pero lo ha heredado de su abuelo, que se llamaba como él, Isidro Ramos. Yo quisiera comentar que esta imagen llegó a Weimar en 1939, después de la Guerra Civil, porque tanto el abuelo del actual mayordomo, don Isidro Ramos, como su compañero y vecino del Calvario, Francisco Campos Pérez, abuelo también de Santi, que está aquí, o bisabuelo de Santi, el hermano mayor de la Cofradía de Cristo de las Caídas, pues ellos dos tuvieron el cometido de ser rancheros en Carabanchel durante la Guerra Civil. En las afueras de Madrid fueron rancheros, eran los encargados de hacer el rancho a la tropa aquí destacada, y robaban algo del campo y del rancho que ellos hacían cada mañana o cada día para suministrarlo a la población que estaba pasando grandes penalidades alrededor de ellos. Cuando terminó la guerra y estos guimareros regresaron a los más buenos, la gente de Carabanchel, a la que tanto habían favorecido, les preguntó qué imagen querían ellos, y ellos eran mayordomos del Calvario. El Calvario era una sencilla ermita en un cruce de caminos al final del pueblo, como muchos pueblos de Canarias, en el cruce entre la calle Candelaria y la calle del Calvario, pues estaba esa ermita que marcaba el final del pueblo, la despedida de la Virgen de Socorro y todas las otras cosas que se hacen, porque ahí terminaba de Weimar. Ellos eran mayordomos de una sencilla cruz y dijeron, la imagen que más queremos nosotros es el Calvario, y la gente de Carabanchel le regaló esta imagen que ellos trajeron a Weimar cuando regresaron de la Guerra Civil. Me gustaría, quería comentarlo para que vean que, aunque es muy humilde, muy pequeñita, tiene su origen también curioso. Y bueno, pues ahora sí que llegamos al momento importante y que le da nombre a este acto. Yo no me atrevo a presentar al pregonero, solo diré, a menos su nombre, don Gerardo Fuertes Pérez, que aunque es realejero, tuvo una juventud ligada a este pueblo de Weimar. Y solo comentaré que cada 7 de septiembre, cuando para la Virgen del Socorro se encamina a su caserío, en la Plaza de San Pedro Abajo, está él con otros amigos cantándole el paso doble. Ahí lo podemos ver cada madrugada del 7 de septiembre. Para presentarlo, nadie mejor que Carmen Milagros González Chávez, que es doctora por la Universidad de La Laguna y pertenece al Departamento de Historia del Arte, y que ha sido una eficiente colaboradora con esta parroquia cada vez que se le ha solicitado su ayuda, como por ejemplo esta tarde. Pero también tenemos que recordar que de su mano salió aquel libro Imágenes de la Pasión, que hace un recorrido pormenorizado por cada una de las imágenes que nosotros procesionamos en Semana Santa. También ella, con su padre, don Domingo, que está aquí con nosotros, don Domingo González, elaboró un precioso documento, un DVD, que se llamó San Pedro Engalanado, y que hablaba de la trayectoria de esta parroquia desde sus inicios con Pedro de Samaría y hasta la actualidad, de una manera muy estética, muy bella, que se puso aquí
se expuso en una fiesta de San Pedro. Pero también a ella le debemos, entre tantísimas otras cosas, el inventario general de esta parroquia de San Pedro y de sus capillas, que fue un trabajo arduo, muy complicado y que presentó a la llegada de Pedro José Pérez Rodríguez a esta parroquia. Pues les presento a Carmen Milagros y a ella le tiene el cometido de presentarla a don Gerardo Franco. Bueno, Carmen Milagros. gracias Javier por tus palabras, y tengo que decir que en estos trabajos que has mencionado tú has colaborado conmigo, tanto en el inventario como en el DVD de San Pedro Calamar. O sea, el mérito lo compartimos. Don Pedro me ha encargado, me ha pedido que presente a Gerardo Fuentes Pérez. Y es algo que hago con sumo placer, pues Gerardo fue mi profesor de Historia del Arte, mi primer profesor de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna. Es mi compañero desde hace casi 25 años. Compartimos el mismo pasillo y estamos a casi 2 puertas. Y es, y presumo de ello, un gran amigo. Gerardo Fuentes Pérez es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y es miembro de la Real Academia de Canarias de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en la sección de Escultura. Con los datos que les señalo, creo que queda demostrado y validado su extenso y amplio currículum. Varios libros, numerosos artículos, entrevistas nacionales de carácter internacional, asistencia a congresos y a cursos también de ámbito nacional e internacional. Participa en todos los ámbitos relacionados con el inventario, con el patrimonio, en inventario, en asesoramiento, en informes, en alguna denuncia, conferencias varias, y podría además añadir otros méritos quizás de ámbito más social, como podría ser miembro de diferentes certámenes o incluso mantenedor de alguna fiesta, y recordamos la fiesta de San Pedro del año 2005. Gerardo, como ya nos decía Javier, nació en el Galejo, pero desde hace mucho tiempo su vinculación con Weimar es muy estrecha. Él me ha comentado alguna vez que de pequeño su padre lo traía a Weimar. Venía por la carretera vieja, toda una larga excursión en aquella época, y él me señalaba que creía que más allá de las laderas de Weimar no había nada, que Weimar era el límite. De joven seguía acudiendo a nuestro municipio y era un activo protagonista en los bailes del cine Los Ángeles. Pero hay dos cosas, como nos ha señalado Javier, que hasta hoy Gerardo no se pierde. Me refiero a la salida de la Virgen del Socorro el 7 de septiembre a las 7 de la mañana aquí en San Pedro, vamos a la plaza, bajada incluida y a veces incluso subida. Tiene más socorro que creo que yo. Y también hay otro acto al que asiste siempre que puede, que es la representación de la Pasión Guimarena. Dos de las grandes pasiones, para la redundancia de Gerardo, nuestro pregonero, son la escultura, la representación escultórica y también la representación teatral. En su currículum podemos destacar la línea de investigación referida a la escultura y a las técnicas artísticas. Uno de sus primeros libros, La escultura en Canarias, es un manual de referencia para los alumnos y para los investigadores que indaguen en ese terreno. En ese primer libro, o uno de los primeros libros, ya Gerardo estudia al maestro Lucas Navarro, que trazó los retablos que tenemos aquí en la iglesia de San Pedro Apóstol. Pero son muchos los libros que hace. Yo solo voy a nombrar uno de los primeros y el último que presentó, pues no hará 2 meses aproximadamente. Y me refiero al libro que publica la Biblioteca de Artistas Canarios sobre Fernando Esteves. El maestro Gerardo sobre Fernando Esteves, especialista en Fernando Esteves, el artista de la Virgen de la Candelaria. Y en ese libro añade nuevos datos e incluso despeja dudas sobre este
demuestra que es un investigador activo y con muchas inquietudes. En cuanto a la pasión por el teatro, yo creo que por lo que él me ha contado es algo que lleva en la sangre. Ya se lo transmitió su padre, a él y a su hermano. Ha publicado varios artículos sobre el mundo del teatro. Hasta hace poco me comentaban en el despacho que había terminado uno para la revista Latente del Departamento de Historia del Arte. Y además sé que está trabajando también en un libro sobre el teatro bimeral, ¿no? Publicado para lo que lo publicará el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero esta preocupación por el teatro no es solo a nivel de historiador o de investigador, sino también como actor y como director. Estas inquietudes le han llevado a formarse cada verano marchando a Francia, a Lyon y a Limoux para intervenir en cursos de teatro. Ha colaborado, por ejemplo, en el 2006 como asesor histórico de algunos de los musicales, de por ejemplo La Maja de Goya, presentado en el Teatro Apolo de Madrid. En nuestra isla ha dirigido varias obras: Realesco, hacia el 2008, Una cita con el pasado, San Vicente el Vencedor en el 2009, esto es su pueblo natal, pero luego ha recorrido varias localidades presentando La Casa de Bernardo Alba, el musical de Los Miserables, que lo presentó con gran éxito el año pasado, y como no, la obra de Don Juan Tenorio, entre otras obras que recorrió no solo el norte de la isla, sino que tuvimos la suerte hace 2 años de verla aquí en Lima. Con mucho éxito, Gerardo, porque al día siguiente la gente me comentaba y me decía que vuelva a traer otra. Claro, que vuelva a traer otra y aprovecho, y no sé si es el momento y el lugar, pero permítanme hacer esta sugerencia, puesto que tengo a Gerardo a este lado y de la alcaldesa al otro lado, que a lo mejor, como estamos en fechas de iniciar las obras de rehabilitación del cine de Los Ángeles, igual para cuando se abra, Gerardo puede estrenar con alguna de sus obras que dirige. Y yo incluso me atrevería también a hacer otra sugerencia. Si hubiese aquí alguien de la Pasión de Weimar, de los que participan en la representación de la Pasión de Weimar, también me atrevo, que sí que los hay, que veo por allí a María, por ejemplo, sí que me atrevo a sugerir que cuenten con Gerardo, porque Gerardo siempre tiene un sí, siempre tiene voluntad, siempre está dispuesto. Y seguro que con esta formación que tiene, algún consejo, si ustedes quieren, les podría dar. Bueno, sin más, les presento a Gerardo Fuentes Pérez y te invito, Gerardo, a subir a estas otras tablas, que no son otras que las de un atril, para que desde aquí nos perdone la Semana Santa Guimarera. Excelentísima señora alcaldesa de este municipio de Weimar, autoridades civiles, reverendo párroco, señoras y señores, amigos todos, buenas noches. Agradecemos a todos la presencia esta noche aquí para abrir con este pregón la celebración de la Semana Santa de esta noble e histórica ciudad de Weimar, correspondiente a este año 2015. Y antes de dirigirme a ustedes protocolariamente, me gustaría recordar en este pregón a una persona muy querida que no hace mucho, concretamente el 3 de febrero, nos dejó para ir a la casa del Padre. Me refiero al que fue alumno de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Iván García Sosa, excelente investigador, hombre de actitudes culturales, cofrade y buena persona. En este templo de San Pedro, con motivo del 50 aniversario de la bendición de la imagen del Señor atado a la columna, pronunció una charla desde su silla de ruedas. Para ti, Iván, que conociste el dolor de la pasión de Jesús. Es para mí un honor y una satisfacción tener la responsabilidad de pregonar esta Semana Mayor, tal y como se conoce también la Semana Santa, que siempre ha sido y sigue siendo
tan histórica y emblemática. Y es mi deber dar las gracias al reverendo párroco don Pedro José Pérez Rodríguez por haber pensado en mí para pronunciar este pregón. Me une a su persona una gran amistad que ha ido acrecentándose por el normal contacto que tuvo sus inicios hace algunos años gracias a la relación mantenida con el Seminario Diocesano de La Laguna, no solo cuando llegaban las fechas de organizar el Congreso Fe y Cultura, sino otras actividades como fue en su momento el primer sínodo diocesano. Mis visitas a Güímar durante las fiestas patronales de San Pedro y sobre todo la ineludible participación en la Bajada del Socorro, independientemente de las relaciones personales y de amistad con esta localidad, han sido verdaderas razones para seguir manteniéndome unido a su gente, a su cultura y a su devenir. También gracias a la parroquia en general, a las cofradías y a todos los grupos por haber colaborado en la aceptación de este pregón. Pero no sería justo si en estas palabras mías de agradecimiento olvidara el nombre de una persona que me animó y me comprometió para que hoy estuviera aquí, responsabilizándome del pregón de la Semana Santa de Güímar. Me refiero a la profesora de la Universidad de La Laguna, doctora doña Carmen Milagro González Chávez, amiga, compañera y una profesional de la historia del arte. Y que desde aquí agradezco sus palabras de acogida. Yo sé que ella ha hablado desde el corazón, ¿ya? Pero es verdad lo del socorro, soy socorrero, ¿ya? Y mientras yo tenga salud y pueda, y siempre que me encuentre aquí, estaré al lado de la Virgen hasta que llegue abajo a su ermita, ¿ya? Cerca de la playa del Socorro. Aún recuerdo la presentación en el 2007 de su libro La Semana Santa en Güímar, Imágenes de la Pasión, publicado por el excelentísimo ayuntamiento de esta localidad. Fui yo el responsable de esa presentación que tuvo lugar en la vecina iglesia de Santo Domingo Insoriano. Y allí mismo manifesté lo que yo entonces creía, y lo sigo creyendo, como razones fundamentales para entender realidades vitales, refiriéndome a la vocación de Carmen Milagro, que parece mentira, y ella ya lo dijo antes. Tuve la suerte de tenerla de alumna en el primer curso de licenciatura de Historia del Arte en las aulas de la Universidad de La Laguna. Una joven de Güímar dispuesta a comerse el mundo, comprometida con la historia, con el patrimonio, con el arte. Carmen Milagro no da la espalda a su ciudad natal, Güímar. Desde la universidad ella sigue velando por el acontecer, por el discurrir de una localidad cargada de historia, puerta del sur de la isla, cuna del Mensei Acaimo, escenario de la Candelaria, centro neurálgico que lleva su nombre, nudo de camino, cuna también de tantos próceres de la cultura, la política, el arte y del ámbito religioso, como lo fue el siempre recordado obispo de la diócesis de Tenerife, Monseñor Don Domingo Pérez Cáceres. Güímar es también solar de otros nombres que le dan gloria, como Luis Tomás Paulet de Ponte, Lázaro González de Campo, Sor María de San José Álvarez, Juan Díaz Núñez, Juan Álvarez del Palo, Cecilio Monte, María Menta, Hipólito Jorge, Pedro Modesto Campo, Pedro Guerra, Agustín Ángel García, Francisco Afonso, etc. Y podríamos seguir hablando de tantos aconteceres que han jalonado y jalonan la historia de esta ciudad, de su comarca y aledaño. Cuando me comunicó que había sido yo el elegido pregonero, si bien supuso una natural preocupación, me produjo una inmensa alegría porque suponía dar un paso más en mis investigaciones acerca de todo lo concerniente a la Semana Santa, a esos días trascendentales de la vida de Cristo, sus últimos días previos al gran acontecimiento salvífico que fue la resurrección. No pretendo que este pregón se centre en el origen, historia y representaciones artísticas relacionadas con la pasión de Cristo existente en cada uno de los templos de este municipio. Creo que los que me han precedido en este ejercicio ya lo han hecho con toda la precisión y rigor científico del que yo ahora no dispongo. Ellos, como guimareros, conocen sobradamente el sentir de la vida del pueblo, su respiración, sus pulsaciones que no son otra cosa que la historia que se hace y que pasa.
Y aunque Weimar tiene para mí un gran significado, mi mirada es mucho más perpendicular. Como historiador que soy, no puedo prescindir naturalmente de los instrumentos pedagógicos factibles para elaborar los diversos enfoques que conducen al desciframiento y estudio de la obra de arte. Y uno de esos instrumentos es el pedagógico. Y por eso he elegido el tema de las representaciones teatrales o actos sacramentales, porque considero que son piezas esenciales para comprender desde la puesta en escena el desarrollo evangélico de la pasión de Cristo, para acercarlo y hacerlo más próximo al entendimiento. Porque en el fondo, ese es uno de los acometidos de las obras de arte, independientemente de otras valoraciones que han sido estudiadas y debatidas por grandes historiadores, sobre todo en el siglo XIX, momento en que la historia del arte se convierte en una disciplina científica. Hay que reconocer que la producción artística llevada a cabo a partir de la Edad Media en adelante y sobre todo durante las etapas posteriores del Renacimiento y Barroco, ocupa más del 60% del total, y este porcentaje tan alto y expresivo nos tiene que plantear una serie de cuestiones que son fundamentales en nuestra vida, no solo cristiana, de fe, de personas sensibles, sino también como ciudadanos, como responsables de una historia, de un devenir, de realidades que no deberían ser medidas por su lejanía o proximidad, sino por el valor que encierran. Por eso, la obra de arte no es fruto únicamente de un resultado estético, pues como afirma Otto Pech, nos interesa sobre todo la genética de la obra como objeto de comprender su peculiaridad, su esencia, preguntándonos de dónde proviene y a dónde apunta, porque presenta una secuencia temporal en lugar de considerarla aisladamente. Este podría ser uno de nuestros errores. La individualización de la obra artística reduciéndola a una cuestión puramente estética, vaciándola de todo contenido. Hemos corrido ese riesgo. La obra es estética, forma parte de esos valores filosóficos, pero la obra es enseñanza, es docencia, es cúmulo de contenidos convertidos en plástica artística. Si no sabemos traspasar el efecto de las velas, de las flores, de los brocados, de las texturas, de las expresiones, de los desfiles, es decir, de la puesta en escena, jamás entenderemos la profundidad de lo que todo esto encierra. Pues no podemos olvidar que en el caso de la Semana Santa no son los pasos, las imágenes, sino toda la liturgia, el protocolo, la presentación, el discurso. Con todo ello hay que disfrutar, pero sin perder de vista que ese planteamiento no se reduce a gozo visual, sensorial, placentero, que también naturalmente, sino que es la puerta para entrar en esa otra dimensión donde es posible convertir el dolor humano en valores trascendentales. Desde el punto de vista religioso, el arte cristiano está al servicio de la historia de la salvación. Desde la perspectiva interdisciplinar que eleva la cultura del hombre, uno de los fines siempre propuestos por la labor docente del magisterio eclesiástico. En esta labor docente catequética se encuentra un apartado artístico interesante, muy recurrido en épocas pasadas y que en estos tiempos ha vuelto a adquirir cierto protagonismo en los actos programados durante la Semana Santa. Me refiero a las representaciones teatrales, a los llamados autos sacramentales, como ya dije antes, que tiene su comienzo allá, en la Edad Media, como recurso para que la gente sencilla consiguiera entender el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Hay que tener muy en cuenta que la Iglesia, a diferencia de ahora, desarrollaba actividades que hoy forman parte de organismos oficiales, como la sanidad y los hospitales, la enseñanza, las universidades, labores asistenciales, especialmente por la aparición de las llamadas cofradías y hermandades, que jugaron un papel importante en el desarrollo social de la Iglesia, algo parecido a las actuales ONG, o en especial a Cáritas, pero con múltiples actividades en las que incluían teatro. El teatro empezó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más importantes, como la Epifanía, el Corpus Christi, la visita al sepulcro y la pasión de Cristo. De ahí pasó a los pórticos de las mismas por la inclusión de momentos cómicos y jocosos. De la iglesia pasó a las plazas públicas y calles. Esto permitió la introducción de vestimentas para la ocasión, carros decorados, etc.
En la Edad Media, la sociedad cristiana debe muy pronto hacer frente a las invasiones de los pueblos del norte de Europa, igualmente paganos. Son tiempos apasionantes, más que tiempos de oscuridad y de tinieblas, como a veces se ha dado en llamarlo. Triunfa el ideal cristiano que por fuerza ha de impregnar estos siglos medievales de un sentido nuevo de la vida, de un nuevo simbolismo. En la Edad Media todo llegará a tener un sentido trascendente, de signo teológico, empezando por la propia vida del hombre, que se concebirá como un lugar de destierro y de lucha al término de la cual la muerte nos consolará y hará llegar al seno de Dios. El mundo es, para la tradición católico-agustiniana, imperante, un lugar de representación, siglos antes de que Calderón nos hablara de su gran teatro del mundo, cuyo gran ordenador es Dios. De modo que al espectáculo social se une toda una concepción simbólica, lo que equivale a decir representativa, de la vida y del mundo. Pero esto no es todo. Hay algo más que puede colmar el ansia, quien sabe se innata en el hombre por la figuración, y eso, en una palabra, es teatro, es el culto cristiano. El pueblo se reúne periódicamente en torno a su oficiante para asistir, mejor para participar, en los oficios religiosos que progresivamente se van ordenando según un ritual en el que todo tiene un sentido. Gestos, palabras, luz, música, el canto. Y como en todas las civilizaciones, la historia evocada o representada girará en torno al héroe fundador de sus creencias. Este héroe es aquí Cristo. Las ceremonias litúrgicas conmemorarán su vida y sus preceptos. Estas ceremonias, con algunos cambios impuestos a lo largo del tiempo, han persistido hasta nosotros. La misa aparece desde el principio como un misterio de fe y como un drama. De él escribe Honorio de Autun, el sacerdote, que leo textualmente, como un actor trágico representa el papel de Cristo ante la multitud cristiana en el teatro del altar. Mucho más cerca ya de nosotros, poetas como Mallarmé, dramaturgos como Genet y directores autores como Cantor o Badella no dudan en proclamar que el drama de la misa es el mayor espectáculo teatral de Occidente. Durante la Edad Media, las autoridades eclesiásticas se sirvieron del teatro para divulgar entre el pueblo las historias de la Biblia y los valores del cristianismo. Los sacerdotes crearon dramas de tema religioso llamados misterios. Las obras se interpretaban primero en las iglesias, tal y como se ha dicho, más adelante también en las plazas de las ciudades o en carretas que podían trasladarse de una localidad a otra. El teatro medieval, al igual que el teatro clásico, surgió a partir del culto religioso, pero enfocado hacia el cristianismo. En el siglo XV empezaron a aparecer también obras no religiosas, basadas en cuentos tradicionales o anécdotas divertidas, en las que podríamos incluir el carnaval, como momento previo a la Cuaresma. Y en nuestro caso, la representación tan curiosa y singular de las burlas de Weimar, que felizmente las ha rescatado uno de los próceres de aquí, nuestro amigo, profesor, artista y alma mater del discurrir cultural de Weimar, Javier Eloy Campo. Aunque es realmente una representación profana, en medio de la algarabía producida durante los días de carnaval, aún dentro ya de la Cuaresma, no deja de contener una lectura religiosa. Un interesante espectáculo que nada tiene que envidiar a esos aparatosos montajes teatrales urbanos de otras localidades del país, en las que se pone de manifiesto la lucha entre el bien y el mal. El bien representado por los ángeles, capitaneado por San Miguel, que lucha ferozmente contra el mal, constituido por deformes mujeres, demonios, personajes desagradables que intentan distraer a los fieles para que sigan convirtiendo la Cuaresma en una diversión más, dilatando así el tiempo de carnaval. La asociación cultural que lleva su nombre realizó el pasado 29 de este mes una magistral y bien planteada puesta en escena.
Y muchas de estas escenificaciones que tienen lugar en distintas localidades del archipiélago se desvanecieron, como la quema de Judas, una curiosa representación en los días de Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife. Todas estas representaciones populares tenían una intención moral, que utilizaban la poesía, la música y la comedia para enseñar al pueblo. En esta época se formaron pequeños grupos de artistas profesionales, llamados juglares, que trabajaban en los patios de las posadas y en las ferias. Cuando los actos sacramentales se resolvían en el interior de los templos, el lugar más común de la acción solía ser el coro, destinándose las arcadas conventuales o las naves para las procesiones y cortejos. Tenemos en Canarias noticias de estas celebraciones que se mantuvieron en pie a pesar de los controles y cambios hasta bien entrado el siglo XVIII, momento de la intervención del movimiento ilustrado. Nuestro historiador Sebastián Acosta, en su obra El teatro en Canarias, La fiesta del Corpus, hace un interesante estudio de estos acontecimientos escénicos que no fueron otros sino los que trajeron los clérigos, pero sobre todo los frailes para sus conventos. Estas comunidades religiosas, franciscanos, dominicos y agustinos principalmente, desarrollaron una actividad catequética y pedagógica destacadísima, recurriendo al teatro y otras formas representativas para llegar a la sencillez de los fieles. No olvidemos que también tenían que dar forma escénica a unos textos, relatos dramáticos que a veces eran de una desmedida ambición en lo referente al espacio y al tiempo de la representación, ya que narraban hechos o portentos ocurridos a lo largo de muchos años, incluso de muchos siglos, en los que representaban el cielo o paraíso, así como el infierno. De ahí que la horizontalidad del espacio escénico hubiera que añadir su ocupación en altura. En lo que a los personajes se refiere, no bastaba con caracterizar a los simples mortales, bribones, bobos o santos. Había que atreverse con diablos, ángeles, alegorías, monstruos y hasta con el mismo Dios Padre en persona y su corte celestial. Por todo esto, se comprenderá que el teatro religioso exigía un mayor alarde escénico frente a las menores exigencias del teatro profano. Cuando estas representaciones tan complicadas, instaladas en el interior de los templos, se conocen en Canarias, ya están muy debilitadas y controladas debido a las normativas surgidas del Concilio de Trento, centrándose sobre todo en la festividad del Corpus Christi y la Semana Santa. Las complicadas tramoyas, poleas, soga, aparatos, cortinas, luces, música, efectos, coro, suponían un enorme trabajo y gasto que en parte se estaban cuestionando por el mismo clero y por el sector social más crítico, pues ya en el siglo XVIII estas representaciones constituían un problema de decoro, pues ponían en peligro lo sagrado, de modo que no se dudó en llevarla a las afueras del templo, ocupando el espacio del pórtico, la plaza o las calles más próximas. Con el tiempo y con la actuación de la casta ilustrada, todas estas puestas en escena fueron lentamente desapareciendo, manteniéndose en pie solo algunas de ellas, como por ejemplo el llamado Misterio de Elche, en Alicante, única obra en su género que ha sido representada sin interrupción hasta la actualidad, superando incluso el impedimento que supuso la indicada prohibición gracias al rescripto pontificio otorgado por el Papa Urbano VIII que permitió la continuidad de dicha puesta en escena. Bien es cierto que la Iglesia se vio desprovista de la plasticidad teatral, perdiendo así, al llegar al siglo XIX, el mecenazgo artístico que cae en manos de la burguesía urbana emergente. La crisis de valores, de vocaciones religiosas, la desamortización, el enfrentamiento del clero secular y regular, los distintos niveles culturales, de conflictos sociales, laborales y políticos que tuvieron lugar a lo largo de la mencionada centuria, trajeron consigo incluso la merma de las cofradías, incluso la desaparición de muchas de ellas. Había que salir de la superstición, de la incultura religiosa, arguían aquellos que se oponían a las viejas concepciones, proponiéndose un nuevo proyecto espiritual de la Iglesia, donde la religión
se debía convertir en un compromiso personal con Dios, abandonando las imposiciones de esta institución que según los ilustrados ocupaban el lugar de Dios. Se buscaba la pluralidad y la tolerancia, pero era un programa difícil de aceptar, tanto desde el punto de vista teológico como social, pues estaba operativo para unos cuantos, para la casta intelectual y algunos más. De modo que con el tiempo, los fieles sencillos fueron recuperando buena parte de aquel mundo perdido, es decir, su iglesia, su historia, su vida. Lo que les fue arrebatado, pero con otro espíritu, con otro enfoque, con otra dialéctica, según lo requerían los nuevos tiempos. Ya no era el tiempo del barroco, con sus brillos, luces, movimientos, efectos, impresiones y seducciones, cielos e infiernos, rompimientos de nubes, ángeles, trompeteros que se deslizaban en las alturas de las iglesias por medio de complicados mecanismos que producían tonturas en el espectador. Ahora, eso mismo, pero en este tiempo. Si bien algunas de las viejas representaciones siguieron vigentes a pesar de los avatares históricos, otras, en cambio, volvieron a su antiguo espacio con las adaptaciones requeridas. Me gustaría referirme a una puesta en escena, a una representación en la calle que casi todas, por no decir todas las localidades, al llegar la Semana Santa, se convierte en la principal de las escenas. Me refiero a las procesiones. No son otra cosa que una representación teatral. Cuando fueron prohibidas en el interior de los templos, los actores recurrieron a unos pequeños escenarios móviles realizados con maderas que contenían unos simples decorados y que luego el teatro profano utilizó también para sus representaciones como la llamada comedia nueva. La compañía de actores destinaba cada cargo a una escena concreta de la pasión. En muchos casos, cada cargo desfilaba delante de los espectadores a medida que iban finalizando cada una de las diversas representaciones. No podemos olvidar que los actores eran hombres, pues a las mujeres se les estaba prohibida esta práctica, salvo ocasiones. Los carros recorrían las calles y plazas. Suponían, por tanto, la parte más terrenal, más laica de la liturgia de la Semana Santa. Si a esos actores que estaban encaramados sobre los carros, con sus vestimentas y atrezos, los sustituimos por esculturas, por imágenes, tenemos los llamados pasos procesionales. En Canarias no son habituales los pasos con escenas complicadas, como en la península, en la que podemos contemplar un elevado número de personajes que abigarran el corto espacio del paso, como por ejemplo el momento del descendimiento. Tradicionalmente nuestros pasos muestran personajes individuales, aunque en estos últimos tiempos, y debido al contagio con las cofradías de Andalucía, sobre todo, nos hemos viciado tanto que ya observamos cierta tendencia a reproducir esas escenas complicadas. Y no solo eso, sino también la incorporación de elementos litúrgicos que nada tienen que ver con nuestro acervo cultural y artístico. Me refiero a representaciones de palios, faroles, enormes mantos, de falsos brocados, conjuntos de velas a los pies de las dolorosas, que para así aproximarlas a las macarenas andaluzas. Y en parte esto puede ser un peligro porque es muy seductor. En esta próxima Semana Santa, como en las anteriores, veremos desfilar por las calles de esta ciudad de Cuimal pasos que contienen una sola imagen, como la Dolorosa, el Señor de las Tribulaciones, la Magdalena, el Cristo de Limpia, etc. El paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el conocido por el paso de la burrita, es una excepción, ya que es una composición reciente, industrial, de 1951, que incorpora varias piezas escultóricas que representan a algunas de las personas que siguen de cerca a Cristo. En otros casos, los grupos escultóricos materializan el relato evangélico como es la narración de la Santa Cena. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, el que llevó a cabo nuestro artista y amigo Javier Eloy Campos Torres entre 1998 y 2001. Es una escena realmente complicada, no solo por el número de personajes, 13 en total, sino por su distribución e interpretación. Pensemos que es un conjunto para ser visto en la calle, desde muchos ángulos, perspectivas, movimientos. No es un conjunto frontal.
Y estos pasos, todos ellos, son el resultado de aquellos carros con actores que significaban los principales acontecimientos de la pasión. Y no estamos muy lejos de esos espectáculos que luego fueron prohibidos, porque los mismos jóvenes que marchan en las procesiones con atuendos de romanos, el mismo Poncio Pilato que acompañaba a las cofradías del Señor a las tribulaciones, ¿qué pretenden hacer? Teatro. Un teatro figurativo, no gestual ni textual, pero en el fondo es el recuerdo de aquellos actores que salían a la calle sobre carromatos para explicar y difundir la pasión de Cristo. En la citada publicación sobre la Semana Santa de Weimar, de la doctora González Chávez, ya mencionada, he encontrado una vieja foto en blanco y negro, está en la página 66, como viene el libro, en la que aparece Bonifacio Medina representando al personaje de Pilato. Bonifacio era un cantor, no hablaba, ni aparentemente hacía nada, pero no por ello dejaba de ser actor. Nos recordaba que hubo un personaje trascendental llamado Pilato en aquel juicio rápido y precipitado del Redentor. Bonifacio no estaba como un adorno, sino representando a aquel que, por conveniencia personal, ceda ante la presión de otros al tiempo que pretende desentenderse de un veredicto injusto. El lavatorio de manos implica un acto de purificación vacío de contenido que no consigue en conciencia eludir la responsabilidad. Puesto que quien condena a un hombre inocente por presiones no está moralmente muy por encima de los que la ejercen. Y Bonifacio, Poncio Pilato, muestra la imagen del ex homo, el Señor de las tribulaciones, a todos los allí congregados, es decir, a todos los asistentes a la procesión. Por lo tanto, los que intervienen activa o pasivamente en una procesión son también actores. Es el teatro en la calle. Resulta curioso cómo los organizadores de la Semana Santa y sobre todo las cofradías intentan darle vida a las imágenes en la narración de determinados pasajes del Evangelio. Me refiero a la procesión llamada del Encuentro, que en Weimar tiene lugar el miércoles santo, igual que en la Rotava, mientras que en otros municipios se efectúa el Viernes Santo por la mañana. Es un momento de gran emoción, pues en un espacio público convertido en escenario se encuentran las imágenes del Nazareno, la Dolorosa, la Magdalena y San Juan Bautista. La escena comienza con la imagen del Nazareno, cuyo recorrido no es el mismo otorgado para el resto de los pasos. En este momento Weimar, el centro de Weimar, se convierte en una Jerusalén. Sus calles evocan las tortuosas y complicadas vías de la ciudad bíblica, por donde Cristo cargó la pesada cruz hasta llegar al Calvario, lugar para los condenados que se encontraban a las afueras, a extramuros. La iglesia de Santo Domingo es entonces el pretorio, y allí, después de ser sentenciado a muerte, sale Jesús con el madero sobre sus hombros, solo, perdido en medio de la muchedumbre. Pero un poco más arriba, en plena plaza de San Pedro, como si fuera uno de los rincones de los vericuetos de Jerusalén, se encuentra de repente con su madre, su discípulo amado San Juan, y con aquella mujer que después de su arrepentimiento le sigue hasta el final, la Magdalena. Las imágenes se agitan dando a entender que el encuentro es dramático, es una realidad. No hubo perdón, la cruz, el final. Gracias a la apertura del Concilio Vaticano II, se pudo recuperar y actualizar viejas tradiciones del pasado, adaptándolas como es natural a las realidades y exigencias actuales. Pues otro ejemplo de teatro sacro es sin duda la escena del descendimiento, que durante la etapa del barroco fue una de las representaciones más esperadas por los fieles que llenaban las iglesias. Es una de las razones que explica la articulación de los brazos a la altura de las axilas de algunos de nuestros crucificados. La imagen al servicio de la escena fue realmente precioso. Al llegar a la carga de Viernes Santo, un grupo de clérigos bajan de la cruz la imagen de Cristo. Colocan el sudario, quitan los clavos de las manos, también el clavo de los pies, y la colocan junto a la imagen de su Madre Dolorosa. Luego es depositada en la urna fúnebre para la procesión del Santo Entierro. Curiosamente, un entierro que nunca tuvo, pues fue todo tan rápido, se aproximaba el sábado, que no hubo tiempo de oficiar los ritos religiosos.
Cuando nosotros contemplamos la procesión magna, la del Viernes Santo por la tarde, por las calles de Weimar, contemplamos y recordamos los momentos vividos durante toda la Semana Santa. Cada paso es un momento de la pasión, un escenario que ha detenido a través de la imagen el instante más sublime del relato. Desde el paso de la entrada triunfal de Jerusalén, desde la burrita, hasta el paso del Señor difunto que cierra el cortejo fúnebre, acompañado de la banda de música que pone el toque dramático a la representación. Francamente, estamos reproduciendo aquellos entierros reales que eran vistos por todos en su trayecto a la iglesia o catedral. El boato, el cortejo, la música, las autoridades, la atención, las miradas puestas en el féretro que pasa. Y este teatro sacro tiene su culminación en la escena del Santo Sepulcro. Un momento muy emotivo que durante mucho tiempo algunas iglesias lo ignoraron. Detengámonos en el presbiterio, en el gran escenario, con las cortinas negras que cuelgan como si fueran las cortinas de la embocadura del escenario. Esas cortinas que separan la antigua de la nueva alianza, lo pasado y lo nuevo, la sinagoga y la iglesia, que desde la misma manera que las cortinas del templo de Jerusalén se rajaron de arriba abajo en el momento de producirse la muerte de Cristo, según narran los evangelistas, también estas desaparecen, pero en la resurrección. Delante de esas cortinas se instala el sepulcro, algo elevado para que todos puedan verlo. En las iglesias católicas de la Europa septentrional, el sepulcro se colocaba detrás de la cortina, donde también se guardaba la cruz. Desde el siglo XVII se generaliza la costumbre de ser custodiado por una guarnición de soldados, siguiendo así la costumbre judía. En nuestros templos, como en este de San Pedro, el sepulcro se coloca delante, aceptándose la sugerencia procedentes de Italia y Francia que preferían los enormes catafalcos, fruto de la importancia que tomó a partir del siglo XV el culto a la muerte. El presbiterio se convierte durante un espacio corto de tiempo en un martirio, lugar donde se depositaba el cuerpo de algún mártir para ser venerado. En muchas localidades de la península, el cuerpo de Cristo es velado durante el Viernes y Sábado Santo por numerosos grupos de fieles, como sucede, por ejemplo, en el convento de religiosas del Santo Sepulcro de Zaragoza. En absoluto silencio, estos fieles permanecen en vigilia hasta la resurrección. Acabada la procesión magna, la imagen del Señor difunto es trasladada hasta la sepultura, pero antes algunas mujeres simulan que lo están preparando, perfumando, atendiéndolo. Aquí estas mujeres, sin darse cuenta, actúan, son actrices, representan a aquellas otras mujeres del Evangelio que estaban allí en ese momento. La imagen se muestra desnuda, una valoración neoplatónica que explica la autenticidad y la verdad, siendo así el centro del espectáculo funerario. Antes de ser depositado en el interior de la tumba, la imagen es presentada 3 veces, simbolizando los 3 días que permanecerá en la oscuridad del sepulcro. Se deja caer la tapa produciendo un fuerte estruendo, sincronizado con un apagón total de luz que solo dura un par de segundos. La oscuridad y el silencio son absolutos. Todos esperamos ese momento de enorme tensión emotiva. Cristo ha muerto, pero tras esa negra oscuridad, la luz, la resurrección. No cabe duda de que la electricidad permite unos mayores efectos teatrales, pero en el pasado esos efectos fueron muy diferentes. No nos imaginamos una iglesia en penumbra, solo bajo la débil luz de las velas y de las lámparas de aceite que producían un evidente tenebrismo en todo el espacio. La sombra de los retablos, de las cortinas, el sonido sordo de la matraca, los hachones, el desfilar en silencio de las cofradías que apenas llegaban a vislumbrar la oscuridad. Tuvo que haber sido un espectáculo sobrecogedor que continuaba luego en la calle, donde tampoco había luz. La plaza de San Pedro, todas las calles y caminos estaban oscuras, en las que con dificultad se percibía la silueta de la gente ataviada que susurrando se dirigían a sus casas. Esta representación teatral, a pesar de la oposición de los obispos, sobre todo los obispos ilustrados, como don Juan Bautista Cervera, del siglo XVIII, y don Antonio Tavira y Almazán, que la consideraban un verdadero peligro porque desvirtuaba la profundidad de la liturgia de ese día, se siguió celebrando. Los párrocos, viendo que estas representaciones eran muy oportunas para la catequización, hicieron caso omiso a los consejos de los mitrados. También es cierto que para muchos feligreses era el único contacto que tenía con el teatro y con la iglesia.
Ya hemos dicho que el Concilio Vaticano II fue bastante tolerante con todas estas manifestaciones piadosas, llegando a estimularlas, de tal modo que muchas parroquias recuperaron los viejos autos sacramentales y otras los incorporaron a sus programas litúrgicos. La Pasión de Cristo ha sido el episodio más representado, más solicitado y el que ha permitido crear una amplia puesta en escena y plasticidad. Algunas localidades de estas islas, como Adeje, Candelaria, Los Realejos, en el barrio de la Cruz Santa, San Juan de la Rambla, Granadilla, entre otros, al llegar la Semana Santa, tanto en el interior de sus templos como en los espacios públicos, ponen en escena los episodios centrales de la Pasión. Desde hace algunos años, y por impulso del siempre recordado Padre Chus, esta parroquia de San Pedro acogió por primera vez la representación de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Fue primero en el interior de este templo, como en épocas pasadas, como en la Edad Media, y por razones de pura lógica, tiene lugar ahora en la plaza de San Pedro, frente a la fachada de la iglesia. Creo que ha sido un acertado planteamiento, a la vez de un enorme riesgo en las diversas composiciones escénicas. Riesgo que han sabido superarlo, convirtiendo el espacio urbano en un auténtico escenario, contando con la espléndida fachada como telón de fondo. Actuar en la calle no es tarea fácil. Una sala de teatro convencional está diseñada para este tipo de representación. Hay un escenario, una caja escénica, unos espacios concretos, un patio de butaca, unos equipos de sonido, de luces, etc. Una realidad física que te arropa con muchos recursos para la interpretación. Abandonar esta realidad física supone todo un riesgo. Llevar a la calle una representación de esta envergadura en la que actúan unos 300 actores y cuyas escenas deben estar bien engarzadas, manteniendo siempre el ritmo, lejos de todas esas posibilidades que ofrece el teatro convencional, es prácticamente una aventura. La dirección escénica ha descubierto las interesantes e infinitas posibilidades ofrecidas por la plaza, la escalinata y la hermosa fachada. La plaza como el patio de butacas, la escalinata como el escenario. La noche y las luces traen la ilusión de una embocadura, fingiendo perspectivas, profundidades, incluso bambalinas que parecen cambiar de decorado, capaces de trasladarnos a otras realidades. Esto, señores, no es fácil. Como ya dije, es un reto, un riesgo. Y creo que el grupo lo ha conseguido. Y desde aquí, a los directores, felicidades. Esta noche, el espacio escénico se transforma en una pequeña Jerusalén donde tuvieron lugar los hechos evangélicos, afianzados por la fachada de la iglesia que todo lo explica. Es una tradición de reciente creación, fruto de sueño, de esfuerzo y de constancia, pero también fruto de la fe. Recuerda por tantos aquellos viejos carros con actores que representaban la pasión en la calle y en la plaza. Desde hace ya casi 20 años, los actores nos han ido robando un pedacito de nuestro corazón, enamorándonos, como también lo han sabido hacer con los forasteros cuando llega el 7 de septiembre con la bajada del Socorro. El que asiste por primera vez a la representación de la Pasión de Weimar repite, como yo. Conseguir en tan poco tiempo un resultado tan brillante como este no es fruto del azar, es fruto del trabajo incansable de la ilusión, del amor por lo nuestro, por nuestras raíces, por nuestra historia y naturalmente por la fe. No sé si aventurarme a decir que la puesta en escena de la Pasión de Cristo de Weimar es una de las pasiones vivientes más espectaculares de Canarias, ya que se juntan muchísimos factores y características que la hacen diferente. He visto algunas representaciones de la Pasión en algunas localidades peninsulares, como la de Tudela, en Navarra, y puedo afirmar que la nuestra, la de Weimar, no se queda atrás. Es posible que no sea suficientemente objetivo al afirmarlo, pero lo que no pongo en duda es de la espectacularidad conseguida de una manera magistral de todo su desarrollo escénico. Por eso, tanto esta parroquia de San Pedro, el excelentísimo ayuntamiento, como los demás organismos, feligresía y público en general, debemos seguir apoyando esta realidad teatral a sus componentes y a toda su dirección.
Si así lo hacemos, estaremos apoyando la convivencia humana, creando espacios de educación, de respeto, solidaridad, terapéuticos, de aprendizaje y de muchas más cosas, porque el teatro es una actividad completa y representar la pasión de nuestro Señor, más aún porque fortalece el espíritu y espadina el alma. Ahora, en Semana Santa, también los autos sacramentales, como el nuestro de la Pasión, son vínculos para acercarnos al misterio de la reacción humana. Las imágenes, las luces, los pasos, los monumentos del Jueves Santo, el incienso, las procesiones, los desfiles, cofrades, faroles, las emociones, el teatro, son recursos visuales que pertenecen a la plástica artística, al servicio de ese misterio. Pero no debemos quedarnos solo en esas seducciones, porque vano sería todo este escenario litúrgico. Tenemos que trascender, superar esta ilusión para encontrarnos con Cristo que sigue sufriendo. Porque aceptar a Cristo no es darle nuestro voto, es vivir con Él. Cuando el cristianismo pierde contacto con el Cristo sufriente del siglo XXI, el Cristo que sufre en los parados, en las familias descompuestas, en las agresiones, en la violencia, en los niños maltratados y abortados, en el desamor, ese Cristo se convierte, por tanto, en una especie de monstruo y de formulismo que es cualquier cosa menos vida. El cristianismo es el supremo esfuerzo de Dios por ponerse al lado de los hombres. Y con esto les deseo a todos, a los de Weimar, a los de fuera, una feliz y vivida Semana Santa. Gracias. Vamos a pedir a don Gerardo que vuelva a acudir aquí a la tribuna y al párroco, a don Pedro José Pérez Rodríguez, para tener un detalle con este tan estupendo pregón. Muchas gracias. Nos veremos en Socorro. Está pregonada nuestra Semana Santa y estupendamente, sobre todo esas referencias a nuestra magnífica Pasión de Weimar. Y ya vemos que se prepara el coro Miguel Castillo. El coro Miguel Castillo que nos acompaña siempre en el Teatro del Pregón y en tantos otros actos, que tiene la diferencia de preparar un conjunto de composiciones sacras tan bien elegidas porque hablan de la Pasión de Cristo. Ellos van a interpretar esta tarde Ave Maris Estela de su Bizarreta, a continuación Stabat Mater de Soltan Kodali, Ay mi Dios de Pedro del Cristo, O Rostro Lacerado de Juan Sebastián Bach, Locus System de Anton Bruckner y Eli de Bach. Muy cuidada selección que habla de la Pasión de Cristo desde el momento en que está la Madre al pie de la cruz hasta las últimas palabras de Cristo. Se acerca al coro Miguel Castillo. Y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en este recinto sagrado en el que tantas veces ha trabajado el coro Miguel Castillo para la dignificación de la cultura de Weimar. Al frente de ellos siempre ha estado su directora y quiero darles la noticia porque ya es pública, lo ha decidido el Pleno del Ayuntamiento de Weimar. La Comisión de Honores lo ha propuesto y nuestra alcaldesa incluso lo ha comentado en Facebook, así que ya es público y notorio que el Ayuntamiento de Weimar va a tener un gesto al que
despertar de la feligresía de Weimar le agradece al ayuntamiento que haya tenido este gesto con doña Célida Arzola, porque nadie mejor que ella merece que se le conceda la medalla de plata de la ciudad. Con ustedes, doña Célida Arzola.
This
dar las gracias al coro Miguel Castillo por ese precioso colofón de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras propias de este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Gracias, don Gerardo, por aceptar la invitación. Gracias, Javier, por presentar a cada uno de vosotros por vuestra presencia. Ahora, como sabéis, desde hace 3 años estamos potenciando que con el programa de la Semana Santa colaboramos como el Euro Solidario, 2 euros solidarios para Cáritas. Ahora estarán las voluntarios de Cáritas en la sacristía para quien quiera ya el programa de la Semana Santa, y si alguien quiere llevar algún cartel para difundir nuestra Semana Santa, que es lo que intentamos por medio de los carteles, por medio de la exposición catequética del 22 al 27, para dar a conocer esos momentos de la vida de Jesús, para que nos conozcamos y nos enamoremos un poquito más de Dios. A todos vosotros, muy buenas noches, gracias por vuestra presencia.